Lenín Moreno llegó a la presidencia del Ecuador en 2017 anunciando que su principal objetivo sería unir al país. Y lo logró, pero no como esperaba, porque efectivamente unió al país, sí, pero en su contra. Aunque el todavía presidente no participó en los comicios presidenciales del pasado domingo, la candidata del partido de gobierno quedó en el 9º puesto con menos del 2% de los votos. Como si esto fuera poco significativo, en el primer lugar se situó Andrés Arauz, que representa la corriente política a la que Lenín responsabilizó de prácticamente todos los males del Ecuador durante su mandato, los partidarios del expresidente Rafael Correa. Y aunque hasta que se celebre la segunda vuelta en abril no sabremos quién gobernará el Ecuador, sí podemos analizar el legado del presidente saliente. Así que en este video abordaremos el pasado reciente para hacernos una idea de lo que puede venir en el futuro cercano. Ahí les va. Cuando Lenín Moreno asumió la presidencia del Ecuador en mayo de 2017, el país cumplía una década completa sin golpes de Estado ni derrocamientos. Todo un logro para una nación que en los 10 años anteriores había tenido 7 presidentes distintos, ninguno de los cuales cumplió un mandato completo, bien porque no lograban completarlo, bien porque llegaban a completar el que dejó incompleto su antecesor. Además, en aquellos años, el crecimiento económico alcanzó cotas que no se vivían en el país desde hacía 50 años. Entre 2007 y 2014 se creció a un promedio del 4% anual, con un pico de casi 8% en 2011, montado sobre el boom petrolero. Crecimiento que vino acompañado de una reducción de la pobreza que bajó 15 puntos en esa década. Como vicepresidente de Rafael Correa, Lenín Moreno fue partícipe y defensor de sus políticas durante ese periodo, por lo que se daba por hecho que una vez asumida la presidencia, seguiría por una senda similar a la de su predecesor. Impresión que el propio Lenín Moreno se encargó de afianzar durante la campaña electoral. ¡Sí! ¡Sí! ¡1000 veces sí! Yo fui parte de la Revolución Ciudadana, yo cabalgué junto a Correa, yo estuve presente cuando se hacían los cambios más sustanciales para este país. Ya se hicieron las cosas bien, bajo liderazgo tenaz, firme, inteligente, trabajador, sobre todo vinculado a los más pobres de la patria, de nuestro compañero, amigo y líder Rafael Correa Delgado. Estamos con esta revolución. Sin embargo, no había llegado a los 3 meses de gobierno cuando comenzó a mostrar claros signos de una estrategia para descorreizar su gestión. En agosto de 2017 apartó de sus funciones a su propio vicepresidente Jorge Glass después de que este fuera acusado de corrupción. Esto produjo una profunda división en el gobierno entre los que apoyaban al presidente y los que consideraban que la acusación se trataba de una persecución política de la que el propio Lenín Moreno hacía parte. División que sigue a día de hoy, pero no fue el único motivo de discordia. El nuevo presidente emprendió un alejamiento de su antecesor a un ritmo tan vertiginoso que ni los partidarios ni los detractores de la Revolución Ciudadana lograban asumirlo. Unos exclamaban "no lo puedo creer" entre lágrimas y los otros igual, pero entre risas. Una de las características del gobierno de Correa, su oposición a las políticas del FMI en la región, se vio revertida por su sucesor en febrero de 2019, cuando selló un acuerdo con el FMI para obtener un préstamo de 4.200 millones de dólares, a los que se sumaron otros 6.000 millones otorgados por diferentes organismos multilaterales. Las condiciones del crédito incluían privatizaciones de empresas públicas, así como amplios recortes laborales y reformas tributarias. El anuncio del fin del subsidio a la gasolina provocó protestas multitudinarias en todo el país, lo que obligó al presidente a abandonar Quito, refugiarse en Guayaquil y finalmente anular el decreto. Otra de las señas de identidad de la etapa presidencial de Rafael Correa, la integración regional y las alianzas con los gobiernos de Venezuela, Bolivia o Cuba, también fue rápidamente eliminada por el nuevo presidente. Ecuador abandonó organismos como la UNASUR y ALBA, impulsados por su predecesor. Lenín Moreno reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y se reunió con Trump en la Casa Blanca, algo difícil de imaginar cuando inició su mandato. La entrega del activista Julian Assange a las autoridades británicas fue otra manera de distanciarse de su antecesor, que fue quien le otorgó el asilo en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012. Y así, medida tras medida, alianza tras alianza, política tras política.
Llegó a un punto en el que el afán por desmarcarse de su antiguo aliado era tal que parecía que si Rafael Correa salía a decir en una entrevista que el planeta Tierra es esférico, Lenín Moreno respondería de inmediato decretando el terraplanismo como asignatura obligatoria en primaria. UNASUR se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendieron. Propusimos reconfigurar una agenda para que la UNASUR se concentre solo en temas positivos, sin la politiquería perversa de los autodenominados socialistas del siglo XXI. Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato. De ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo en el momento en que sea, de darlo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers cuya única intención es desestabilizar gobiernos. Pero lastimosamente en el tiempo de Correa, al final, cuando todo se volvió un poco extraño, cuando todo se volvió un poco siniestro, las confrontaciones fueron muy fuertes. ¿Siniestro es la palabra? Sí. Pero al fin y al cabo, los acercamientos y alejamientos, los cambios de rumbo, las reformas, renovaciones y rupturas, incluso de manera brusca y de hasta 180 grados, no son algo tan raro en política y se aplauden o critican según la ideología o preferencia de cada quien o del resultado. Entonces, más allá de consideraciones morales, las preguntas a contestar son: ¿la estrategia de cambio de rumbo emprendida por Lenín Moreno surtió el efecto anunciado? ¿Contribuyó a solucionar los problemas pendientes del Ecuador? ¿Cómo la evaluaban sus compatriotas según pasaban los meses? Para 2019, apenas 2 años después de su llegada al poder y antes de la pandemia, la pobreza había pasado del 21% al 25%. El crecimiento económico cayó del 2,4% al 0,1%. La deuda pública subió de 46.000 millones de dólares a más de 55.000 millones, un aumento del 20%. Todos estos datos, subrayo, antes de que la pandemia apareciera en el país. Lógicamente, los datos tras la llegada del coronavirus son todavía peores, con una pobreza estimada del 38% mayor que la que había en 2007 y una contracción económica del 9%, jamás vista en el país desde que existen indicadores fiables. Por supuesto, la explicación oficial a todos estos indicadores es que se deben a la vieja confiable de estas ocasiones, la pesada herencia del gobierno anterior. Un argumento muy poco original en política, pero que en este caso, a su falta de originalidad, añade un inequívoco sabor a su realismo, ya que Lenín Moreno y gran parte de su gabinete fueron parte de ese mismo gobierno al que culpan de haberle dejado un país en ruinas. Un discurso que supera todos los registros del excusómetro de la política mundial y adquiere tintes entre psiquiátricos y paranormales. Todos los problemas de Ahí les va en la actualidad son responsabilidad del anterior equipo de Ahí les va. Pero un momento, Ina, si tú también estabas en este viejo equipo de Ahí les va, al igual que yo. No trates de confundirme. Sí, yo sé perfectamente de lo que hablo. Y tú también. Como era de esperar, todos estos bandazos políticos y discursivos, mezclados con un deterioro pronunciado y objetivo de las condiciones de vida de los ecuatorianos, pronto tuvieron impacto en la imagen del presidente y su gestión. Si Lenín Moreno inició su mandato con un 77% de aprobación popular en 2017, a mediados de 2018 había caído a un 45% y en abril de 2019 no llegaba al 30%. Después de las protestas de octubre de ese año hasta hoy, en pocos momentos logró superar el 10% de popularidad. Este desgaste se hizo evidente en las urnas durante su mandato. El partido Alianza País, con Lenín Moreno al frente, sufrió una profunda reforma y reestructuración, tal como prometió que haría el presidente tras asegurarse su control, y cumplió, pero como de costumbre, a su manera, porque la profunda renovación anunciada no fue precisamente para mejor. De gobernar en casi 1 de cada 3 alcaldías del país en 2014, Alianza País pasó a controlar apenas 1 de cada 8 en 2019. De ser gobierno en casi la mitad de las prefecturas del país en 2014, pasó a serlo en apenas 2, 5 años más tarde. De ocupar más del 50% de los asientos de la Asamblea Legislativa en 2017 a
Calculen ustedes cuántos asientos obtendrá un partido que no logró superar el 2% de votos en las elecciones del domingo. Con semejante derrumbe en la popularidad gubernamental, lógicamente no sorprende que Lenín Moreno prefiriera no postularse a la reelección. Lo que sorprende es que todavía hubiera alguna persona dispuesta a presentarse como continuadora de su gestión. En estos momentos es muy osado vaticinar cómo será el próximo gobierno ecuatoriano. Por un lado, la lucha de alianzas y apoyos de cara a la segunda vuelta pinta bastante compleja. Por el otro, visto lo visto en 2017, cualquiera se fía ahora de lo que un candidato presidencial dice representar durante su campaña. Pero una cosa está clara, el empeño de Lenín Moreno en que no lo relacionaran con su antecesor no será nada comparado con el empeño del próximo presidente en que no lo relacionen con Lenín Moreno.